Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este tema de fórmulas y funciones. Y en este caso vamos a ver lo que son las referencias a celdas que se utilizan en Excel. Eh, Como es muy particular cada uno de estos temas, estamos dividiendo todo este contenido en varios videos para que quede más clarificado a la hora de poderlo trabajar de forma adecuada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este otro apartado? Como en el primero, ya vimos lo que son los operadores, ahora vamos a ver las referencias a celda. Y para ello existen cuatro tipos de referencias, los que son las absolutas, las relativas, las mixtas y las 3D. Vamos a ver cómo poderlas ingresarlas, eliminarlas y modificarlas. Eh, y para ello vamos a hacer uso también de un archivo Excel que ya casi lo vamos a observar. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la parte teórica y luego de ello poder trabajarlo en la parte práctica. Cada vez que se trabaja en fórmulas y funciones, podemos utilizar cada uno de sus argumentos o partes para un único cálculo o para varios de ellos. Por esta razón, Excel permite que al usar una celda que alimente una fórmula o una función, le podemos decir que la voz es la misma para todos los cálculos o que vaya cambiando según el nuevo cálculo en nuestros requerimientos. La definición de referencia se le llama las coordenadas o la dirección de la celda. Ejemplo, la celda llamada B3 está formada por la intersección de la columna B y la fila 3. En algunos de los casos, las referencias de alguna fórmula o función debe ser fija y no cambiar, aunque el cálculo se copie en otra celda para un nuevo resultado. Por esta razón es que podemos tomar la referencia 3D y dejarla fija. Para hacer ello, debemos utilizar el signo dólar antes de la letra o del número para dejar ya sea la columna o la fila fijas. Entonces, a partir de ahí, se puede hacer uso de la tecla F4 para poder hacer la referencia absoluta, la referencia mixta fila 2 veces, la referencia mixta columna 3 veces. Ahorita vamos a ver cómo trabajar esto. Y la cuarta vez la vuelve otra vez referencia relativa. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Por ejemplo, eh, esta fórmula que tenemos aquí, que vimos anteriormente, perdón, esta fórmula que tenemos aquí, que vimos anteriormente, eh, está haciendo uso de esta celda, que esta es la referencia. Si yo aprieto una vez F4, entonces vean que le pone el signo dólar antes de la letra y antes del número. Eso es una referencia absoluta. Si lo aprieto otra vez, que sería la segunda vez, deja la referencia mixta fila, que lo que significa estoy dejando fija solamente la fila. Si lo aprieto otra vez, dejo fija solamente la columna. Y si lo aprieto una cuarta vez, lo devuelvo a su ubicación inicial, que es la referencia relativa. Muy bien. Entonces, esta es una referencia relativa, ya casi vamos a ver las definiciones. Y con F4 la convierto a absoluta, mixta fila, mixta columna y la devuelvo a su posición inicial. ¿Ok?
Entonces, aquí están las definiciones. ¿Qué es una referencia relativa? Se muestra como B3 y si la fórmula se copia en otra celda, la referencia cambia completamente. ¿Qué es una absoluta? Se muestra como B3 con los signos de dólar antes de la columna y antes de la fila y sin importar en cuál otra celda se copie la fórmula de referencias, la referencia siempre va a ser la misma. La referencia no cambia. Si es mixta fila, lo que significa es que el signo dólar va a estar antes de la fila y si se copia la fórmula, la referencia sigue manteniendo la fila y va a cambiar únicamente la columna. La otra es mixta columna, donde el signo dólar va a estar únicamente delante de la fila y si se copia la fórmula, se sigue manteniendo la columna y va cambiando la fila. Y por último, está la referencia 3D, que lo que hace es crear rangos, pero utilizando hojas, ¿verdad? Lo que significa que hará la operación suma, promedio o etcétera de la celda A2 de todas las fórmulas, desde todas las hojas, desde la 1 hasta la hoja número 7, ¿verdad? El programa, aquí tenemos un truco, ¿verdad? Eh, vamos a crear una hoja que es inicio y final para poder hacer algunos cálculos y poder ver más de cerca esta referencia 3D. Este es un caso práctico que ahorita lo vamos a observar, ahorita lo vamos a ver, eh, pero antes de ello vamos a ir a trabajar los ejercicios referentes a estas referencias. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio de clases de las referencias. Lo vamos a abrir y vamos a trabajar la referencia relativa. Ok, entonces veamos que si yo hago referencia a la celda C10, ¿verdad? Aquí vamos a tener la referencia de la celda C10. Simplemente lo que hago es copiar igual C10. Está la C, está la 10, C10. Y si yo bajo esta referencia, va que el valor me va cambiando acá, ¿verdad? Entonces, como esta es referencia relativa, entonces cuando yo copio el valor, se va a ir moviendo la referencia. Ahora esta no es C10, es C11 y esta va a ser C12, ¿verdad? Y esta va a ser C14. Esta va a ser, si la sigo bajando, C3, C13. Y simplemente es, yo hago la referencia a una celda y la sigo bajando. Lo que me hace es que las veces que yo me muevo aquí son las que se van a mover hacia acá. Ok, muy bien. Eh, entonces, lo relativo es la referencia que se va a desplazar las veces que yo me quiera desplazar. ¿Qué pasa? Si yo me muevo no hacia abajo, sino hacia la izquierda, entonces que me va a copiar la referencia de esta otra columna. Muy bien. A eso nos referimos con las referencias relativas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con las referencias absolutas? Bueno, las referencias absolutas, lo que hago yo es igual F10, pero ahora quiero dejarla fija y le aprieto F4. Entonces queda completamente fija esta referencia y no importa las veces que yo me desplace hacia abajo, siempre va a hacer referencia a esa celda porque yo la referencia la he dejado fija
o lo que es lo mismo lo ha convertido en absoluta. ¿Ok? Entonces, no importa las veces que yo me desplace o hacia dónde me desplace, ya sea hacia abajo, hacia la izquierda, aquí también podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos allá. Si yo me desplazo hacia la izquierda, me sigue copiando siempre la misma referencia. No importa las veces que yo me desplace, esto ya no se va a mover porque he usado el signo dólar para convertirla en absoluta. Muy bien. Ahora vamos a ver eh, la referencia mixta, una referencia mixta. Y aquí eh, vamos a clarificar aquí un poquito, perdón, vamos a hacerlo un poco más amplio. Con esta referencia mixta, con esta referencia mixta se pueden hacer combinaciones de referencias relativas que son cambiantes y absolutas que son fijas y copiar cualquier información en una celda eh, excepto los valores. La, la- la referencia se desplaza según se haya dejado fija la columna en el signo dólar antes de de la letra o la fila que es antes del número, ¿verdad? Aquí, este que tenemos aquí lo vamos a borrar para poderlo construir y lo que vamos a hacer eh, es estudiar este ejemplo y es la mejor forma de entender estas referencias mixtas, ¿verdad? Estudio este ejemplo de la tabla de multiplicación para comprenderlo mejor. Solo debe hacer esta primera fórmula que yo la voy a marcar también en amarillo. Usted solo construye esta primera fórmula y todos los demás tiene que hacerlos copiando la estructura que usted utilizó acá. Muy bien, entonces, vean lo que vamos a hacer. En la tabla multiplicar, aquí tiene que aparecer la multiplicación de estos encabezados. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, yo le voy a decir que el valor de la columna lo multiplique por este valor de fila, ¿verdad? Y aquí va a dar 1. Pero ¿qué pasa si yo los dejo relativos? Bueno, si yo me traslado hacia abajo, la primera vez no pasa nada porque este valor que me dio aquí en el primer resultado es igual al valor del encabezado. Pero para la segunda vez que yo lo desplace, me sigue moviendo hacia abajo, entonces ya aquí el resultado va a estar incorrecto, ¿verdad? Porque vean que se me movió. Entonces vean que lo que estoy haciendo o lo que yo ocupo hacer es que cuando yo me desplace hacia abajo, la referencia de la referencia que yo tengo de em, perdón, la referencia que yo tengo de esta no se mueva la fila. Vea que estoy en la fila, ocupo que no se mueva. Entonces aquí lo que voy a hacer es en este valor, que recuerden que estoy en C19, en el C19 tengo que dejar fija la fila. Ok, muy bien. Ahora me voy a mover hacia la derecha. Y vean que va a pasar lo mismo en el tercer valor. En este segundo me sigue manteniendo, se me mueve aquí, pero como es este mismo resultado, el resultado va a estar bien. Pero hacia acá se va a volver a mover, pero yo ocupaba que se quedara acá, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de hacerlo es que no se tiene que mover aquí, en esta opción, yo lo tengo que dejar fijo cuando me muevo hacia la derecha y móvil cuando va hacia abajo. Entonces, tengo que dejar
fija la columna. Entonces vean que en una tengo que dejar fija la columna. Cuando tengo que dejar fija la columna, cuando yo me desplazo a la derecha y esta no se mueve. Cuando tengo que dejar fija la fila, cuando me desplazo hacia abajo y ella no se tiene que mover. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo definida correctamente la fórmula, simplemente vengo, la copio y la pego. Y después hago la revisión de cualquier cálculo. Por ejemplo, ve que tenemos que tener esta fila y esta columna. Y así va a ser igual con cualquier dato que yo quiero revisar, ¿verdad? Este encabezado de columna y esta fila. Entonces, tienen que tomarse el tiempo para poder asimilar esto, pero es bastante simple. Cada vez que yo tenga que hacer este tipo de referencias, tengo que identificar cuándo se tiene que mover una y cuándo tiene que moverse la otra. Muy bien, esa es la clave para poder asimilar y entender bien lo de las referencias en Excel. Y más cuando hablamos de las referencias mixtas como en esta ocasión. ¿Verdad? Entonces vean que ya hemos visto cuando la referencia es completamente móvil, cuando es completamente fija y cuando ocupamos combinaciones de ellas. Muy bien, la última que vamos a ver, aquí lo vamos a quitar. Muy bien. Aquí vamos a ver las referencias 3D. Las referencias 3D lo que va a hacer es utilizar, eh, las hojas como si fueran rangos. Este archivo tiene varias hojas desde enero hasta diciembre. En ella tiene en la celda B2 de todas esas hojas el mismo dato y vamos a hacer aquí un cálculo. Cuando hacemos referencias a hojas, Excel agrega este signo de admiración para separar el nombre de la hoja de el nombre de la celda de esa hoja. Entonces tenemos que tener eso de referencia para poder hacer correctamente el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suma donde voy a poner enero, que va a ser la primera hoja, 2 puntos, julio, junio, el signo de admiración y la celda de 2. Entonces, vean bien el cálculo, cómo es que yo lo estoy construyendo y simplemente estoy tomando un rango de hojas que aquí van a estar incluidos todos los meses y voy a ir a hacer una suma. Ahorita para que quede más claro, lo vamos a ver en otro ejercicio que vamos a hacer rápido para poderlo trabajar. Entonces, hay fórmulas que se pueden utilizar en Excel con esta referencia, no todas. Estas dos son ejemplos de ellos. Hay otro que se llama promedio. Entonces vamos a usar enero, 2 puntos, junio, signo de admiración, B2. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Excel en este cálculo? A pesar de que no veamos las hojas. Está recorriendo todas estas hojas y está utilizando siempre la misma celda de ellas, ¿verdad?
Y para eso es que se utilizan las referencias 3D. De la misma celda de todas las hojas, estoy utilizando insumos para poder hacer un cálculo. Para que quede más claro, vamos a hacer un archivo nuevo. Recuerden, con control U hacen un archivo nuevo. Si no lo quieren hacer de esa forma, se van aquí a archivo, nuevo y nueva hoja de cálculo. Con control U, desde luego, mucho más rápido. Ok, entonces vamos a hacer aquí eh, la opción de eh, la referencia 3D. Recordemos que aquí habíamos hecho un truco. Vamos a crear dos hojas sin datos, que se llame inicio y se llame final, y vamos a utilizarlas para hacer cálculos entre todas las otras hojas. Entonces aquí vamos a crear una que se llame inicio, ¿verdad? Vamos a agregar otra que se llame final. Y vamos a agregar aquí los meses enero, vamos a agregar febrero. Ustedes eh, van creando también el ejercicio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok. Entonces vamos a crear todos los meses del año. Abril. Para que quede más sencillo, perdón, lo voy a poner solo las primeras 3 letras. Okay. Aquí vamos a crearlo entonces para todos los meses. Okay. Ahí los tenemos. Muy bien. Ahora voy a seleccionar con el control apretado. Mantengo control apretado. Selecciono enero. Mantengo control apretado. Y voy marcando todas estas hojas. Con todas las hojas seleccionadas, vamos a escribir en la celda, vamos a escribir en la celda B3, activo, la B4, pasivo, la B5, patrimonio. Y aquí vamos a hacerlo sencillo. Aquí vamos a poner 10. Aquí vamos a poner aquí vamos a poner, no sé, 4. Y aquí vamos a poner 6. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo hago esta operación y tengo todas estas hojas seleccionadas? Bueno, que esto se copió en todas las hojas. Entonces yo pudiera seleccionar cualquier hoja y vamos a ver que tenemos los mismos datos. ¿Verdad? Tenemos los mismos datos. Entonces imaginemos que ustedes tienen esa información. Para deseleccionarla le pueden dar clic derecho y les puede decir desagrupar hojas y ya con eso las elimina. Muy bien. Ahora esta que dice inicio la voy a poner de color rojo
Y esta que dice final también la voy a poner de color. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner esta que dice final, nos la vamos a llevar hasta el último mes. Entonces tenemos inicio, todos los meses en medio y final. Por último, vamos a agregar otra hoja y aquí le vamos a poner resumen. Y en esta hoja que dice resumen, vamos a crear aquí activo, pasivo, patrimonio, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es hacer una suma. Entonces vamos a sumar, vamos a ir a la hoja inicio, perdón, vamos a ir a la hoja de enero, vamos a hacerlo con enero para que vean la referencia. Vamos a hacerlo con la hoja de enero y vamos a seleccionar la primera celda donde está el pasivo. Le vamos a dar Enter, ¿verdad? Entonces vean que simplemente me trajo la referencia. Yo lo metí dentro de suma para ahorrarme el cálculo y vean que me puso el nombre de la hoja, el signo de admiración y la celda. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ponerle aquí 2 puntos, diciembre, que es esta última hoja. Vea que estoy utilizando las referencias. Ok, perdón, primero voy a dar el escape para que vea que aquí el resultado me da 10. Cuando yo estoy haciendo la suma, le digo 2 puntos, diciembre, ya me va a traer la suma de todos los meses. Recordemos que en todas estas hojas el activo es igual a 10, ¿verdad? Entonces aquí me lo está haciendo así, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el truco de de estas dos hojas que están en blanco? Bueno, utilizarlo como un rango dinámico. Entonces, este de enero lo voy a sustituir por inicio y este diciembre, recuerde que estos 2 puntos se tienen que quedar ahí. Lo voy a sustituir por final, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en estas dos hojas no tenemos nada, ¿verdad? Están vacías. Entonces, todo lo que esté en este rango se va a calcular. Aquí jalamos los resultados y ahí tenemos la suma. Ahora resulta que este resumen yo quiero hacer solo el primer trimestre. Entonces yo me vengo para acá y agarro solo los primeros 3 meses y aquí en resumen esto me va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a llegar a sumar solo lo que esté entre estas dos hojas. Si yo lo muevo hacia acá y este hacia acá, tengo ahora solo el segundo trimestre. Si yo lo devuelvo y agarro los 6, tengo ahora el primer semestre, ¿verdad? Y aquí tengo el primer semestre de los datos. Muy bien, entonces así es como una referencia 3D, ustedes la pueden trabajar. Y recuerden, aquí nosotros les estamos diciendo un truco. Por lo general esto se utiliza con el nombre de estas hojas, pero si usted crea estas hojas en blanco, puede hacerlo completamente móvil. El primer trimestre, los primeros 2 meses, todo el año, los primeros 9 meses, el último trimestre. Se lo mueve hasta acá y tiene solo el último trimestre. Aquí los resultados no van a cambiar, pero no nos interesa porque los datos es lo de menos. Lo que queremos es que vean la mecánica de trabajo. Muy bien. Ok,
Y bueno, hasta aquí vamos a quedar con esta referencia 3D. Cualquier duda, cualquier consulta, eh, recuerden que estamos para servirles. Después vamos a ver ya otro tema referente a las funciones. De momento, lo que hemos visto entonces es las referencias en Excel y los operadores en el primer video. Recuerden que cualquier consulta estamos para servirles y nuestros canales, el chat, el foro y correos electrónicos. Cualquier consulta por esos medios nos los hacen llegar. Muchísimas gracias.